Manual del Maestro de un Curso de Milagros, capítulo 4, las características de los Maestros de Dios. Las características superficiales de los Maestros de Dios no son, en modo alguno, similares. Se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de diferentes ambientes, de ambientes totalmente distintos. Sus experiencias acerca del mundo varían enormemente, al igual que sus personalidades externas, que son muy diversas. Pero Dios les concede dones especiales a los maestros porque tienen un papel especial durante un tiempo para su plan para la expiación. Pero eso es temporal, porque todos tenemos las mismas características. Y sí, los dones o las características que tienen los maestros de Dios, acá nos dice el curso que son 10. Hay una que es esencial, que es la confianza, que nos habla de las fases que tiene la confianza, y después hay 9 más, ¿no? Que son la honestidad, tolerancia, mansedumbre, júbilo, indefensión, generosidad, paciencia, fe y mente abierta. Así que bueno, vamos a ir explicándolas. Confianza, nos dice que acá es esta cualidad, esta característica es la que sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función, ¿no? La del Maestro de Dios. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo, y mediante este poder los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Pero este poder le tenemos que dar nuestra confianza. Bueno, una vez que hemos experimentado este poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. Bueno, y nos habla de la confianza que tiene 6 fases: el deshacimiento, la selección, la renuncia, el asentamiento, la inestabilidad y los logros. Bueno, ¿qué nos dice en el periodo de deshacimiento de la confianza? Bueno, eso no tiene que por ser doloroso, pero es cuando empezamos a... es un principio que tiene que ver simplemente con reconocer lo que tiene falta de valor, ¿no? ¿Se acuerdan que no le damos las cosas que tienen valor su correspondiente valor? Bueno, empezar a deshacer, que son las cosas de este mundo, no darle tanto valor a lo que no tiene, como dice esa lección, ¿no? ¿No? Igual que perdonar, que hay que perdonar todo, ¿no? Después viene una segunda fase. Acá tengo que deshacerme de todo también. La segunda fase es el periodo de selección. A veces empiezo a elegir, esto tiene valor, pero esto no. Por ejemplo, mi hijo tiene más valor que un vecino, no sé. No. O sea, las cosas de este mundo tienen me tengo que deshacer de todas, no puedo elegir mi auto por la silla. No, todas las cosas de este mundo no tienen valor, salvo las que son eternas, que son las almas nada más. Después hay un periodo como que de renuncia, ¿no? A lo deseable, y que genera un poco de conflicto, porque renunciar al mundo, o sea, no es fácil. Después llega un momento de asentamiento donde aceptamos más lo que tiene valor, ¿no? Y nos volvemos para adentro, aunque después aparece un periodo de inestabilidad, ¿no? Que le vuelve a costar a distinguir al Maestro de Dios lo que tiene valor de lo que no tiene, hasta que ya llega el periodo de logros. Y ahora es cuando se consolida el aprendizaje. Lo que antes se consideraba sombra se ha convertido ahora en ganancias sustanciales, dice. Y el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, es el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruentes y una transferencia plena, cuando me doy cuenta que la verdadera paz está adentro. Bueno, seguimos con la segunda característica, la honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que se ha alcanzado, las otras, una vez que tengo confianza, honestidad, tolerancia, mansedumbre, paciencia, vienen todas.
La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado tiene que ver con la congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces, y ningún pensamiento se opone a otro, y ningún acto contradice tu palabra. Esto tiene que ver, así son los verdaderos honestos, nos dice. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie, ¿no? La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar le genera conflicto, o de engañarse a sí mismo, que a veces no se da cuenta, ¿no? que se engaña. Acá dice, bueno, que el conflicto es el resultado del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implica abrigar dudas, y la confianza en los que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Entonces, si yo dudo, me estoy autoengañando, ¿no? Ser honesto, ser congruente. La característica 3, la tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. No, fíjense que la honestidad tiene que ver con la congruencia, y la tolerancia con el no juzgar. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo sistema de pensamiento del maestro de Dios. Si las pierdes, todo aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en este caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Bueno, seguimos con la característica 4. La mansedumbre. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No puede sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano, por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haberlo sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender que hacer daño borra su función de su conciencia. Hacer daño lo confunde, le hace abrigar sospechas y le hace sentir ira y miedo. Entonces tiene que hacer lo imposible por aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño no lleva a ninguna parte y que nada provechoso puede hacer de ello. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible, pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Característica 5, el júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Quién puede obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar va unido al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino, porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es un himno a la gratitud, y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la de ellos que tienen de Él. Característica 6. Indefensión.
Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos, no tienen sueños que tengan que defender contra la verdad, no tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta que allí no había nada. Permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Y lo que se experimenta es paz, y lo que se experimenta es dicha, y lo que se experimenta es Dios. Característica 7, generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra, de hecho es un significado que tiene que aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, este se basa en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas otras ideas, como otras ideas del programa, ¿no? Cuando yo doy, conservo, no pierdo. El maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí en el interés propio del ser del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no podría tener ningún valor. ¿Para qué lo iba a querer? No busca nada que no sea para él, ya que es eso la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a buscar dolor? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas son las que se pueden dar con verdadera generosidad y conservarlas de este modo para sí mismo eternamente. Característica 8, la paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en ese momento, que tal vez aún les sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora y en el futuro. El pasado no se produce. En el pasado no se produjeron errores, ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como aquel que aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el maestro Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas y si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo tan natural para aquellos que tienen confianza, seguro de su interpretación final de que todas las cosas en el tiempo, ningún resultado ya visto o por venir, pueden causarles temor alguno. Característica 9, la fe. La fe. Y el grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida, mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, todas. Comienza poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así restringida por un tiempo. Luego lo va sometiendo el maestro de Dios a todas las cosas. Eso solo es fe, ninguna otra cosa merece que se llame por ese nombre. Con todo lo que vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea, estar dispuesto no quiere decir que se haya alcanzado aún la maestría. La verdadera fe no se desvía. Al ser consistente es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basado en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa de júbilo. Al tener confianza, es tolerante.
La fe encierra en sí todos los demás atributos del Maestro de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que él tiene de su Hijo. Así ellas es donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Y la última característica, la 10, que es la mentalidad abierta, la mente abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón, ¿no? Tenemos que perdonar a todos. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera que los juicios cierran la mente, impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviarían al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo sea extendida. Solo aquellos que tienen mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. ¿Cómo perdonan los que tienen mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada ahora es como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que han desaparecido toda sensación de amenaza. El perdón es la meta final de este programa de estudios, y esto lo hemos visto desde que empezamos el curso. Pues allá en el camino para todo lo que se encuentra más allá del aprendizaje. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Y esto es suficiente. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento, verdad eterna, no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está remotamente alejado de nuestro programa de estudios, que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Lo que llevan es un desaprendizaje, que es lo único que se puede llamar el verdadero aprendizaje. Desaprender todo lo que nos viene del ego, ¿no? O de la separación. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Así que bueno, todas estas características que tenemos que desarrollar siendo maestros de Dios, pero además la primera es perdonar. Y después, bueno, todas las demás, ¿no? O sea, confianza y fe, honestidad, tolerancia, mansedumbre, júbilo. Una se va dando y está relacionado con todo lo que hemos visto, ¿no? Atrás de otra. Pero tener una mentalidad abierta para el perdón, la fe de confiar como la confianza, generosidad, cuando doy soy el que recibo, la paciencia porque tengo todo el tiempo para esperar, la indefensión porque nadie me puede atacar, el júbilo que viene de estar conectado con el Padre, la mansedumbre también, cuando no tengo nada, cuando estoy fuera de los juicios, ¿no? La tolerancia, ¿no? O sea, como que nadie me puede hacerme daño si no juzgo. Y la honestidad que era ser coherente. Así que bueno, lindas características para desarrollar y ver y ponerlas a prueba, a ver cómo la estamos desarrollando. Bueno, gracias por estar ahí. Seguimos con otro capítulo más adelante. Miles de bendiciones, un beso grande.